Buenas tardes. Desde la Comisión de la Biblioteca Popular Porteña deseamos compartir un nuevo micro que forma parte del ciclo que hemos denominado Rescatando las grandes figuras de nuestro pasado. En este caso hoy nos vamos a referir a Domingo Faustino Sarmiento, ya que en este mes especial de septiembre, el día 11, se ha cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento ocurrido en el año 1888. Domingo Faustino Sarmiento es sin duda una de las figuras más polémicas de la historia argentina. Si uno lee o escucha diversas opiniones, es fácil darse cuenta de que hay dos visiones totalmente contrapuestas. Una que lo entroniza y otra que lo ubica tal vez en el lugar más bajo dentro del grupo de personas que hicieron la historia de nuestro país. Tal vez dejando de lado un poco ese enfoque tan apasionado, es necesario revisar y aceptar que Sarmiento trabajó muchísimo por nuestro país, hizo grandes contribuciones para lograr la organización de la nación y el desarrollo de las ideas republicanas en toda la Argentina. Sarmiento fue no solo un gran educador, pedagogo, sino también brilló como escritor, periodista, político y un gran estadista. Tuvo una vida muy intensa, muy agitada, que vamos a tratar de repasar en estos breves minutos. Nació en el año 1811 en la provincia de San Juan, en un hogar muy humilde. Todos recordamos el nombre de su madre, Paula Albarracín. Durante los primeros años, sus maestros fueron su padre y un tío que lo iniciaron en los primeros conocimientos de la lectura y de la escritura. Siendo un poquito mayor, ingresó a una de las escuelas, las escuelas de la patria, que habían sido fundadas por los políticos de la Revolución. Luego su madre insistió en que debería haber ido a estudiar a Córdoba, a un pedido que él negó, pero sí se inscribió en una beca para ingresar al Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Esa beca le fue denegada y Sarmiento no contaba ni con medios económicos ni con un apellido prestigioso o influencias políticas y sociales que pudieran haberlo ayudado a ingresar a esa casa de estudios. Por lo tanto, a partir de ese momento se convirtió en un autodidacta. Junto con su tío, José de Oro, fundaron distintas escuelas, una de ellas en San Luis, y ahí comenzó su carrera como maestro. También se inició en la carrera política. Se unió a la fuerza del general José María Paz en el año 1829 a la causa unitaria, pero luego de la derrota sufrida por ese ejército, prefirió exiliarse en Chile. En Chile vive unos años hasta que regresa y funda en 1836 aproximadamente, en la provincia de San Juan, el diario El Sonda. Este periódico, le sirve a él como una forma de realizar la crítica política contra la persona que en esos momentos guiaba los destinos de todo lo que es hoy la República Argentina, que era Juan Manuel de Rosas. Esa crítica tan abierta hacia el gobierno le trajo aparejado una gran persecución política contra su persona, por lo cual vuelve, ¿no es cierto?, a Chile. En Chile, por aquella época, es muy reconocido por el gobierno de ese país, que él expone todas sus ideas de avanzada sobre la educación. De tal manera que en esos momentos el mismo gobierno de Chile lo envía a una misión, a un viaje por distintos países de Europa y Estados Unidos para que justamente estudiase los sistemas educativos que allí se habían establecido. Por aquella época, entre los años 1845 y 1850, Sarmiento se dedica a escribir y son sus obras más renombradas las que corresponden a este periodo. Por ejemplo, edita en 1845 en forma de folletín la obra Civilización y Barbarie, la vida de Facundo Quiroga. Luego, unos años más tarde, brinda Argirópolis y Recuerdos de Provincia. Bueno, en 1851 se va a unir al general Paz, ya no es cierto, del regreso a nuestro país,
se une al general Urquiza, para luchar y derrotar a Juan Manuel de Rosas y contribuir de alguna manera a todo ese proyecto de organización constitucional que todos deseaban para el país. Una vez derrocado Rosas, entra en un conflicto político con Urquiza y decide nuevamente retornar a Chile. Luego vuelve unos años más tarde, cuando ya, ¿no es cierto?, el país estaba un poquito más apaciguado, regresa a Buenos Aires y crea el periódico El Nacional. Y por ese entonces, lo nombro porque como dato de color y porque bueno, fue muy importante en su vida, comienza la relación amorosa con Aurelia Vélez Arfiel, la hija de Dalmacio Vélez Arfiel, de la cual después vamos a hablar. En 1862, siendo presidente Mitre, es nombrado gobernador de la provincia de San Juan, cargo que ocupa con mucho compromiso y desempeña desde allí una gran labor para el desarrollo económico, social y cultural de la provincia de San Juan. Bueno, llegamos a 1868, donde es nombrado presidente de la Nación. Es el segundo presidente que ocupa ese cargo después de la unificación del país. Por lo tanto, las presidencias de Mitre, como la de Sarmiento, son consideradas las presidencias históricas y fundacionales, cuyos objetivos fundamentales eran la nación. Con esto entendemos la unificación de las provincias con la organización de un ente estatal que lograr y consolidar esa unificación. En segundo lugar, la Constitución Nacional, importantísima para establecer los derechos y las obligaciones de cada uno de los habitantes que poblaban nuestro país y además para organizar, por supuesto, los poderes de gobierno. Y por otro lado, la libertad, entendida como el principio del liberalismo, que bueno, fue enfocada hacia lograr la civilización, dejando relegado a lo que fue la barbarie. En ese periodo en el que Sarmiento, entre 1868 y 1874, ocupa el cargo de presidente, obviamente que va a tratar de lograr y de concretar sus ideales en cuanto a materia educativa. Por la gran cantidad de escuelas que se fundaron en ese momento, por la ampliación de las posibilidades de que los niños fueran a la escuela. De 30.000 alumnos, el país pasó a tener 110.000 alumnos, abrió escuelas normales, trajo las maestras de Estados Unidos para que formaran a las futuras profesionales de las escuelas primarias. Olvidé un dato, él apenas asumido, en el año 1869, organizó el primer censo nacional, lo que arrojó la suma, nada más y nada menos que el 70% de la población era analfabeta. Por eso ese interés tan grande en él de lograr, ¿no es cierto?, el desarrollo educativo. Bueno, fundó escuelas de agronomía, escuelas normales, como ya dije, propició la creación de la CONAVIP, la famosa Comisión de Bibliotecas Populares, que, bueno, hoy totalmente es reconocida, de la cual formamos parte como biblioteca pública, y que tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de estas bibliotecas como lugares o espacios justamente que lograran el desarrollo comunitario y la formación de la ciudadanía. Como cordobeses le debemos la creación del observatorio y dentro de la Universidad Nacional de Córdoba la creación de la Facultad de Ciencias Físicas Naturales y Exactas Físicas y Naturales. Así es. Bueno, Sarmiento después ocupó el cargo de senador por un tiempo como representando a San Juan. Luego creo que fue ministro del Interior en alguna de las presidencias, sí, así es, 1879, y bueno, se retira de su vida política y en 1888 fallece en Asunción del Paraguay. Esta es la vida tan intensa que tuvo este hombre. Bastante intensa y un resumen excelente, Nora. La verdad que después de todo lo que estuviste hablando y diciendo, nos hacemos idea de una gran persona. Y cuando hablamos de Sarmiento, yo creo que la palabra que se nos viene a la mente es educación. O sea, no hay otra palabra más allá de lo que podamos, las partes controvertidas que tiene su vida, que por ahí quizás, como lo dijiste en un principio, irnos a las antípodas de un ser humano, que sobre todo era simplemente un ser humano con grandes ideas.
que tenía errores como todos, por supuesto. Creo que el error sería destacar sus errores o sus virtudes. Simplemente hay que mencionarlo o hay que reconocerlo como que el padre, o como muchos lo llaman, el padre de la escuela, de la educación. Y es muy interesante, Nora, que estuviste mencionando que si bien él es reconocido como el padre de la educación y que, digamos, dio las bases para que la educación pública en Argentina fuera un logro que hasta en el día de hoy se siga reconociendo, todo eso lo realizó estando exiliado, porque su gran experiencia, como dijiste, fue en Chile. Que él hizo el viaje, y a través de ese viaje que fue promovido por en ese momento el gobierno de Chile, fue lo que le permitió a él tener un contacto con la parte europea, con la parte estadounidense, que eran como sus grandes objetivos o que eran como su visión de lo que quería él para Argentina. Exactamente. Digamos, ideó un proyecto político de acuerdo a su ideología y, bueno, trató de aplicarlo como tantos otros proyectos políticos nuestros se aplicaron a lo largo de la historia argentina. Obviamente que esa parte que vos mencionaste, Miguel, esa tal vez visión europeizante, extranjerizante, fue lo que más se criticó y se critica, ¿no es cierto? Entre otros puntos que podemos decirlo, quizás no es para justificarlo, pero era un poco la visión del momento. La visión del momento era una visión bastante racista para con los aborígenes, bastante racista para con los criollos, con la gente afrodescendiente. Entonces era un poco el estilo de vida o el paradigma que manejaban en ese momento. ¿Por qué? Porque en el momento de la fundación o de la independencia de las Américas, todos estaban enfocados en el desarrollo, en civilizar, porque eran países que se estaban formando y que se tenían que fundar las bases. Y para ese momento, no solamente Sarmiento, sino muchas de las repúblicas que se estaban formando, las bases eran el desarrollo intelectual, civil, ¿sí? Y además el desarrollo técnico, que lo podríamos ver como el ferrocarril, el servicio postal. Entonces, esa visión de querer desarrollar el país, quizás lo hizo a él cometer estos errores que, como bien vuelvo a repetir, eran parte del paradigma de la sociedad. Por eso es importante destacar que Sarmiento, y como bien lo dijiste en un principio, Nora, fue la segunda presidencia, es decir, fue la génesis de la República. Y era muy difícil. Ahora podemos verlo a la distancia, qué logros fueron buenos o cuáles fueron sus aciertos o sus desaciertos, pero no era fácil en el momento de que se está gestando todos los estamentos o todos los poderes de la República. No es fácil visionar lo que él hizo, que hasta hoy sigue siendo un éxito, que es la educación pública. Exacto. Quiero aclarar que cuando yo hablé de segunda presidencia fundacional y la primera, la de Mitre, me refiero al país unificado, o sea, porque la presidencia de Urquiza con la Constitución Nacional, bueno, todavía, ¿no es cierto?, quedaba mucho por hacer. Ahora el país estaba unificado y ahora organizar un Estado con todos los elementos que forman parte de él, como, bueno, organizar los poderes del Estado, la educación, la vida de las personas, la organización de los poderes, hasta, digamos, delimitar el territorio y tener un ejército para hacer uso exclusivo de la fuerza en forma, por supuesto, como corresponde por parte del Estado, ¿no? Por eso también ahí habría mucho para debatir, muchas cosas para cuestionar, pero bueno, como vos decís, hay que pensar las cosas, tal vez no podemos, digamos, hacer un juicio desde la actualidad, porque eso pasó, esos acontecimientos, esas medidas, se dieron en otra época, y bueno, la visión de esa época era otra. Y las necesidades eran otras. Exactamente, como nos pudo haber ocurrido por hacer una analogía que es bastante reciente, todo lo que es el movimiento de Ni Una Menos y todo lo que es el movimiento de la protección de la mujer y el respeto por la mujer. Quizás hace 15 años no teníamos todos estos conocimientos y quizás no teníamos este desarrollo como sociedad y como seres humanos.
Por eso es importante destacar. Lo otro que quiero destacar es que él no solo promovía la educación, sino que él mismo era educación. Fue un autodidacta. Si bien tuvo los inconvenientes que mencionaste, Nora, de que no pudo entrar a la Escuela Nacional de Buenos Aires porque no le fue otorgada la beca, solamente tuvo el primario, con el apoyo de su padre y de su tío, él pudo, por sus propios medios, pudo hablar 3 idiomas y pudo conocer todo o entender todo lo que él se propuso. No tuvo una instrucción, o sea, de hecho, si hablamos de Sarmiento, Sarmiento no tuvo un título profesional. Sarmiento fue una persona que se dedicó a estudiar y que todo el tiempo era muy obsesivo con lo que era el estudio y con los libros. Por eso no es casualidad de que él sea el promotor de la CONABIP, ¿sí? De la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Algo muy importante que mencionaste también en un principio. Y para finalizar, Nora, queríamos hacer además este micro para resaltar un poco la labor del docente. Como bien dijiste en un principio, este mes es un mes de las efemérides de la escuela, porque lo podemos decir así, las efemérides de la educación. Queremos resaltar la labor de todos los docentes, que un año tan complicado, un año distinto, un año con tantas adversidades y con cuestiones que quizás nadie se hubiese imaginado, la educación se mantuvo. La escuela está cerrada, pero la escuela sigue activa. O sea, la institución como tal sigue activa. Los estudiantes siguen aprendiendo y los docentes siguen enseñando. Entonces, esto también lo queríamos hacer y queríamos felicitar a todos los docentes de la República, a todos los estudiantes, a todo el personal directivo y a todos los que hacen posible que la educación siga a pesar de. Sí, realmente. Es algo para destacar. Es algo para destacar. Lo habíamos conversado, que sirva esto como un homenaje, este pequeño micro como un homenaje a todos los docentes del país que a través de la virtualidad siguieron estando al lado de sus alumnos. Es muy importante. Y bueno, ahora finalizamos, nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hacerlo rápidamente. Mencionar un poco los libros que están disponibles en la biblioteca sobre la vida de Sarmiento. Como ya se mencionó en un principio, está Civilización y Barbarie, que se lo conoce como Facundo, la vida de Facundo Quiroga, escrito en 1845. Lo pueden encontrar en la biblioteca. Si no son socios de la biblioteca, pueden acercarse en los horarios que están en las redes sociales. También otro libro que mencionó, un libro que habla mucho, es un libro autobiográfico, Recuerdos de Provincia, ¿sí? Lo pueden también conseguir en la biblioteca. Después, esto es más que todo para adultos. Después, para el público infantil, juvenil, pueden encontrar, también tenemos un libro de el escritor Felipe Piña, bastante conocido y se caracteriza mucho por jugar un poco con la historia, hacerlo un poco, acercarlo un poco a los chicos. Felipe Piña, se llama Sarmiento, el libro. Un libro bastante interesante. Y finalmente otro libro para adultos y bastante interesante, en este caso no escrito por Sarmiento, sino, ya les digo, escrito por Gaspar Mortillaro. Es un anecdotario, ¿sí? Es un libro que habla mucho, trata de las anécdotas de la vida de Sarmiento, cuestiones muy particulares y bastante interesante como para que ustedes puedan acercarse a la biblioteca y, bueno, solicitarlo si están interesados. Siempre decimos que el leer nos permite adquirir nuevos conocimientos, nuevas ideas, y que justamente eso nos hace, nos da la posibilidad también de rever algunas creencias que teníamos. No digo cambiarlas, pero sí mejorarlas, ampliarlas, cambiar la visión de algunas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, Morir en Grande, ya lo hemos presentado en otra oportunidad, es un autor cordobés, de Esteban Dómina. Cada capítulo está destinado a una figura importante. El capítulo 19 en este caso está dedicado a Sarmiento, se llama La muerte de un sanjuanino en Asunción. Bueno, cuenta, ¿no es cierto?, cómo él sostiene que aún en los momentos más críticos, como es la muerte, los que fueron grandes no dejan de serlo. Acá también está esto del reconocimiento de los contemporáneos hacia Sarmiento. Un Juárez Selman, presidente en aquel momento cuando murió Sarmiento, que bueno, con el cual había tenido un gran conflicto, lo despidió con todos los honores. Aurelia es la biografía de la amante, de la mujer que amó y fue amada por Sarmiento. Acá se nos presenta, además de
un recorrido por la historia argentina, porque Aurelia vivió entre los años 1836 y 1824, es decir, recorre toda la historia desde Rosas hasta Alvear, después del derrocamiento, perdón, después de la primera presidencia de Irigoyen. Así que es un recorrido por la historia argentina, pero nos presenta esta faceta desconocida de Sarmiento, que es la de la persona que ama, que odia, que hasta es capaz de preguntar, de consultar a su amada sobre unos temas importantes. Y un tema que es novedad, un libro que es novedad, pero que no lo tenemos en este momento en la biblioteca porque fue cedido en calidad de préstamo, es el de Luis Benítez, que se llama Los amantes de Asunción. También es la historia de Aurelia, digamos una Aurelia que recuerda a Sarmiento, que lo recuerda como hombre que hizo grandes cosas por nuestro país, y un recorrido otra vez por nuestra historia argentina. Es muy leído, según nos informa Nati, muy solicitado, por eso no lo tenemos en este momento, y es para proponerles que se acerquen, como siempre, a través del protocolo que establecimos para que todos podamos seguir cuidándonos, pero no alejándonos de los libros. Así que bueno, muchas gracias Miguel por compartir. Muchísimas gracias, Nora. Gracias a todos.